Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La tormenta había estallado con violencia sobre la selva de Aurion Nube. Las nubes parecían desgarrarse con cada relámpago, y la lluvia caía tan intensa que las hojas brillaban como espejos rotos. El barro se pegaba a las botas de Elías mientras avanzaba, solo, empapado, entre árboles retorcidos y raíces que parecían venas expuestas. No debía estar allí. Lo sabía. Pero el sensor de su escáner había marcado una señal térmica inusual. Y en este planeta, cualquier anomalía podía significar peligro o descubrimiento. Lo encontró en un claro, junto a un arroyo hinchado por la lluvia. Era una criatura enorme, oscura, con escamas resquebrajadas, sangre espesa manando de varias heridas profundas. Parecía una fiera caída del infierno mismo, un depredador absoluto. Su cuerpo era una mezcla entre felino y reptil, sus ojos rojos destilaban rabia y sufrimiento. Elías se quedó quieto, el corazón martillándole el pecho. Su rifle temblaba en sus manos. La criatura lo miró. Un segundo. Otro. No atacó. Elías tragó saliva. Dejó el arma caer al barro. Dio un paso adelante. La bestia gruñó bajo, apenas un rugido ronco, advertencia o miedo. «No voy a hacerte daño», dijo él en voz baja, levantando las manos. Se acercó. Despacio. Cada centímetro pesaba como si arrastrara una montaña. La lluvia era testigo muda del momento. Cuando estuvo lo bastante cerca, se arrodilló. El olor a sangre le golpeó el rostro. Sacó su pequeño kit de primeros auxilios y con cuidado acercó una mano a una de las heridas. La bestia lo miraba, inmóvil. Cuando el desinfectante tocó su carne, emitió un gruñido seco, pero no se movió. «Eres un desastre», murmuró Elías, trabajando rápido. Las heridas eran profundas. Alguien o algo la había destrozado. ¿Otra criatura? ¿Cazadores? ¿O soldados? Elías no sabía por qué lo hacía. No era su responsabilidad. Podía haberse alejado, dejar que la selva hiciera su trabajo. Pero había algo en los ojos de esa criatura. Algo humano. Dolor. Orgullo herido. Y una extraña soledad. Cuando terminó, se sentó en el barro a su lado, respirando con dificultad. La criatura apoyó lentamente la cabeza cerca de su pierna, sin tocarlo del todo. Solo cerca. Como si reconociera su gesto. Como si lo aceptara. Elías, agotado, apoyó la espalda en un tronco caído y cerró los ojos. El rugido lejano de un rayo sacudió los cielos. La selva estaba viva, salvaje, implacable. Pero allí, en medio del barro, la sangre y la lluvia, había un momento de calma. Una tregua. Y algo más, invisible, nacía entre ellos. No miedo. No sumisión. Sino un lazo primitivo. Silencioso. Cuando abrió los ojos, la criatura seguía allí. Mirándolo. Velando su sueño. El amanecer llegó lento, gris, con la niebla acariciando las copas de los árboles. La selva de Aurion Nube nunca dormía del todo, pero durante unas horas se volvía menos cruel. Elías despertó con el cuerpo dolorido y los músculos tensos, aún recostado contra el tronco húmedo. Lo primero que vio fue a la criatura, agazapada frente a él, observándolo en silencio. No se había movido en toda la noche. Todavía no comprendía por qué lo había dejado vivir. ¿Por qué no lo devoró cuando lo tuvo tan cerca? Era una bestia, sí, pero no una salvaje sin mente. Su mirada tenía conciencia, y algo más que Elías no terminaba de entender. Se incorporó con dificultad. El barro le cubría los pantalones y la espalda, y la humedad había calado hasta los huesos. Pero no le importó. Porque, por algún motivo, se sentía menos solo que en todos los días anteriores. Había llegado a ese planeta con una misión minera, como parte de un equipo que nunca volvió. Aurion Nube los había tragado uno por uno. Él era el último. O eso pensaba. La criatura lo seguía. Donde él iba, ella iba. Mantenía la distancia, sí, pero siempre al alcance de una zancada. Lo observaba comer, cargar agua, reparar la antena improvisada.
Cuando intentaba dormir, se acercaba y se tumbaba tan cerca que sentía su calor irradiar como un horno. Y cuando intentaba alejarse, gruñía bajo. No amenazante. Molesta. Como si estuviera ofendida. «No me dejas dormir, bestia», le dijo una noche mientras cocinaba algo de carne seca. La criatura ladeó la cabeza. Sus ojos rojos parecían disfrutar de la queja. Como si entendiera. Como si jugara con él. Elías se sentó junto al fuego, cruzando los brazos. «¿Te llamas? Sombra». «Sí. Eso te queda. No haces ruido. Apareces cuando no te espero y me persigues como una sombra pegajosa». El nombre pareció provocarle una reacción. Un leve chasquido surgió desde lo profundo de su garganta. Un sonido seco, vibrante. No un gruñido. Una especie de respuesta. Y fue entonces cuando ocurrió. Sombra se acercó despacio, sin amenazar. Se agachó delante de él y apoyó su enorme cabeza sobre sus rodillas. Elías se quedó helado. El calor de su piel escamada quemaba. Su respiración era lenta, profunda. Un ojo lo miraba de cerca, brillante, expectante. Y entonces, vio algo. Una imagen fugaz se coló en su mente. No era suya. Era como un recuerdo extraño, un fragmento. Un bosque. Un trono cubierto de huesos. Una batalla. Fuego. Dolor. Elías apartó la mano como si se hubiese quemado. Sombra se retiró sin enfadarse. Se giró y volvió a su posición habitual, a unos metros de distancia, pero no le quitó los ojos de encima. Él respiraba con fuerza. Lo que acababa de sentir no era una alucinación. Era algo real. Un mensaje. O una conexión. No entendía cómo ni por qué, pero la criatura le había mostrado algo. Y si era cierto, entonces no estaba ante una simple bestia. Sombra era algo más. Al día siguiente, ella le trajo una presa. Una criatura pequeña, con colmillos venenosos. Sombra la lanzó frente a su puerta, como si dijera, «Come». «¿Ahora me cuidas tú?», murmuró Elías, sorprendido. La bestia se sentó con dignidad, como si respondiera que sí. Él no sabía lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que, por primera vez desde que su nave cayó, no sentía el peso del abandono. Esa criatura que había salvado sangrando bajo la lluvia ahora lo protegía con una devoción silenciosa. Lo vigilaba. Lo seguía. Se quedaba con él. No era esclavitud. No era sometimiento. Era algo mucho más extraño. Una elección. Y eso, en un mundo como Aurionube, valía más que cualquier promesa. La paz en Aurionube era un espejismo frágil, y aquella mañana lo dejó claro. Elías estaba afilando una lanza improvisada cuando el aire se volvió denso, eléctrico. Sombra levantó la cabeza antes que él sintiera el cambio. Sus orejas se tensaron, sus ojos brillaron intensamente. No gruñó. No se movió. Simplemente miraba el cielo. El rugido de los motores rompió el silencio. Una nave imperial descendía, abriéndose paso entre las nubes con violencia, desplazando los árboles con su campo gravitacional. Su estructura era negra, de bordes dorados, y su emblema resplandecía en rojo, la flor de Barlis, símbolo del linaje más antiguo del Imperio Dracani. Elías no dijo nada. Solo se puso de pie. Sombra se adelantó unos pasos, colocándose delante de él. Cuando la compuerta de la nave se abrió, un escuadrón de soldados de armadura blanca descendió en formación. Y detrás de ellos, caminaba ella. Alta, piel pálida como mármol bajo la luz del sol, cabello trenzado de color plata, y una capa púrpura que flotaba tras su espalda como si la gravedad no se atreviera a tocarla. Sus pasos eran suaves, su expresión de hielo. Pero sus ojos, tan azules como la tormenta, se clavaron en Elías con una mezcla de desdén, sorpresa y reconocimiento. «Así que es cierto», dijo con voz firme. Un humano tocó a la guardiana. Elías no respondió. Sombra rugió en voz baja, una vibración grave que hizo retroceder a uno de los soldados. «No tienes idea de lo que has hecho», continuó ella. «Esa criatura no es un simple depredador. Es una guardiana del trono, criada por generaciones para proteger la sangre real.
Su vínculo solo puede forjarse con los de nuestro linaje. Elías dio un paso al frente. Su voz no tembló. Yo no la forcé a nada. Fue ella quien se quedó conmigo. Yo solo la salvé. La princesa entrecerró los ojos, como si estudiara algo que no le encajaba. Me llamo Atenea de Barlis. Soy heredera de este planeta. Y por derecho antiguo, esa criatura me pertenece. Sombra se tensó. En un parpadeo, se colocó entre Elías y la princesa, su cuerpo bloqueando el paso como una muralla viviente. Un rugido más fuerte emergió de su garganta. Esta vez sí era una advertencia. Sus ojos brillaban como fuego líquido. Los soldados se prepararon. Levantaron armas. Pero Atenea alzó una mano. ¡Alto! Avanzó un paso, sin miedo, sin apartar la mirada de Sombra. Has cambiado. Has estado con él demasiado tiempo. Sombra gruñó. Un sonido que pareció tener más significado del que cualquier humano podía entender. Atenea suspiró. Sabes que no puedes elegir. Estás vinculada al linaje de mi casa. Tu sangre obedece la mía. Pero en ese instante, ocurrió algo que rompió todas las leyes conocidas. Sombra dio un salto hacia atrás, y su cuerpo empezó a temblar. Una energía extraña la rodeó. Las escamas vibraron. Su forma comenzó a disolverse. Frente a todos los presentes, Sombra cambió. Donde antes había una bestia imponente, ahora se alzaba una figura femenina. Alta. Poderosa. Su piel era oscura, cubierta por tatuajes vivos que brillaban como plata fundida. Sus ojos, idénticos a los de la criatura, se clavaron en la princesa. Y su voz, cuando habló, era como una tormenta contenida. Yo elijo. No soy tuya. No soy de nadie. He visto su corazón, y me pertenece. Elías no podía respirar. Sus labios entreabiertos, su mente negándose a creer lo que sus ojos veían. Aquella criatura, aquella bestia con la que compartió las noches, el fuego, el silencio, ahora lo miraba como una mujer. Fuerte. Orgullosa. Decidida. Atenea bajó la mirada, frustrada, contenida. Entonces se ha sellado. El vínculo ya no se puede romper. Pero debes saber algo, humano. Se giró, dándole la espalda, pero su voz aún cortaba el aire como cuchilla. Has provocado una guerra. Y ahora, ella solo te protegerá, hasta que muera. La princesa subió a la nave. Y el rugido de los motores se la llevó entre las nubes. Elías se volvió hacia Sombra. Aún desnuda, aún radiante, ella lo miraba sin vergüenza. Solo con una pregunta muda. ¿Todavía me aceptas? Él se acercó. Le tomó la mano. Y no dijo nada. No hacía falta. La nave imperial desapareció entre las nubes, dejando atrás el olor a ozono y una amenaza no pronunciada. Elías seguía sosteniendo la mano de Sombra, su piel cálida, con un pulso fuerte que latía como tambor en su palma. Ahora no era una criatura salvaje, ni una bestia herida. Era una mujer. Un ser que había vivido entre dos formas, dos mundos, y había elegido el suyo. El silencio cayó como una niebla densa entre ellos. Elías no sabía qué decir. Todo lo que creía entender se había desmoronado en cuestión de minutos. Sombra era más que una guardiana. Más que un animal. Era inteligente, poderosa, antigua. Y aún así, lo miraba con la misma intensidad con la que antes velaba su sueño en la oscuridad. Ella no hablaba más. Solo lo tomó de la muñeca y lo condujo hacia la cabaña. Sus pasos eran firmes, su espalda recta, y su cuerpo desnudo no mostraba vergüenza ni pudor. Había algo salvaje en su andar, pero también algo profundamente humano. Un dominio sereno, como si supiera que el mundo le pertenecía, pero que solo le importaba en ese momento. Dentro de la cabaña, Elías encendió una lámpara de calor. La luz ámbar tiñó las paredes, proyectando sus siluetas como sombras danzantes. Ella se sentó frente a él. No pidió ropa. No desvió la mirada. Elías tragó saliva, sintiendo su corazón golpearle el pecho como si estuviera frente a un abismo. ¿Qué eres?, preguntó por fin, con voz áspera, apenas un susurro.
Sombra lo observó un largo momento. Luego, se inclinó hacia él y posó los dedos en su pecho, sobre el corazón. Algo que te eligió, susurró. Y en ese momento, lo sintió. Un calor que no venía del exterior, sino de su propio pecho. Como si un fuego antiguo se hubiese encendido en su interior. Sus venas ardían, su mente se expandía. Vio fragmentos de recuerdos que no le pertenecían. Coronas rotas, traiciones bajo lunas dobles, sangre derramada en templos de piedra, una cuna vacía y siempre una criatura observando desde las sombras. El vínculo se estaba formando. El cuerpo de Elías tembló. Se llevó la mano al rostro, al cuello, al pecho. No dolía, pero se sentía como si algo invisible estuviera reescribiendo su esencia. ¿Qué me estás haciendo? Sombra se acercó aún más, hasta que sus labios casi rozaban los suyos. No te estoy haciendo nada, dijo. Estoy dándote algo. Parte de mí. Para que puedas sobrevivir lo que viene. Elías cerró los ojos. Lo que sentía no era miedo. Era vértigo. Porque debajo de esa entrega había algo más. Un deseo. No solo físico. Era más profundo. Una necesidad de pertenecer, de fundirse, de ser parte de algo que ninguna palabra humana podía describir. Entonces ella lo besó. Fue lento, sin apuro, pero ardiente. Como si el mundo se detuviera fuera de esas paredes. El beso no era humano. Había algo en él que penetraba más allá de los sentidos. Lo sentía en los huesos, en la piel, en cada rincón de su alma. Cuando se separaron, Elías respiraba con dificultad. Sombra lo sostuvo con firmeza. Ahora puedes enfrentarte a ella, dijo. ¿Atenea? A lo que traerá detrás. Elías apartó la mirada, aún temblando. No soy un guerrero. Ahora lo eres. Sus palabras no eran metáforas. Sentía su cuerpo más firme, sus reflejos más agudos, sus pensamientos más claros. Algo en su sangre había cambiado. Lo sabía. Sombra se puso de pie, caminó hasta la puerta, aún desnuda, y observó la selva iluminada por lunas rojas. Estás marcado. Lo sentirán. Lo buscarán. ¿Y tú? Ella giró la cabeza hacia él. Sonrió apenas, como si la pregunta fuera ingenua. Yo soy tu sombra. Hasta el final. Y esa noche, por primera vez, durmieron juntos en la misma cama. Sin miedo. Sin duda. Solo con una certeza. Lo que se había forjado entre ellos ya no podía romperse. Ni con guerra. Ni con muerte. Ni siquiera con el tiempo. La noche cayó sobre Aureo Nube como una cortina de tinta espesa. El cielo, despejado por primera vez en días, mostraba las 3 lunas brillando con violencia. Elías sentía el peso del nuevo poder latiendo dentro de su cuerpo, pero también la responsabilidad clavada en los huesos. No tardaron en llegar. Primero el zumbido. Luego el crujido del aire al partirse. Una nave más pequeña descendió como una flecha negra en el claro frente a la cabaña. De su interior emergieron 4 figuras. Guerreros con armaduras vivas, respirando como si fueran parte del cuerpo. Y detrás de ellos, caminando con la serenidad de quien sabe que nadie se atreve a detenerla, Atenea. Había cambiado su atuendo ceremonial por un traje de combate. Oscuro, ajustado, con una capa que ondeaba sin viento. En su mano, la lanza ancestral de los Barlis, forjada con metal de meteorito y templada con fuego de estrella. No habló al llegar. No saludó. Solo caminó hasta el centro del claro y hundió la lanza en el suelo. El eco metálico pareció sacudir la tierra. Él debe enfrentarme, declaró, sin apartar la mirada de Elías. O tú lo verás morir. Sombra no respondió. Pero Elías dio un paso adelante, con el pecho desnudo y los ojos firmes. Lo haré. El silencio se quebró con los murmullos de los soldados. Atenea lo miró como quien observa a un insecto decidido a pelear contra un ave. Tienes sangre de bestia ahora. Lo siento en ti. Pero eso no te hará invencible. Elías no respondió. Sus manos se cerraron en puños. Su cuerpo no era el mismo. Más firme. Más ligero. Sus sentidos estaban encendidos. Podía oír el zumbido de un insecto a 10 metros,
sentir la vibración del suelo bajo los pies de Atenea. Ella atacó primero. La lanza cortó el aire como un rayo. Elías apenas logró esquivarla. El filo le rozó el pecho, abriéndole una herida superficial. Sintió la sangre caer, pero también como el dolor lo volvía más rápido. Sombra no intervenía. Pero desde los árboles, su forma oscura era una presencia viva, palpitante, como un tambor de guerra esperando estallar. Elías contraatacó. No tenía arma. Solo su cuerpo, su impulso, su instinto. La fuerza que Sombra le había dejado era cruda, pero real. Atrapó el asta de la lanza en pleno giro, giró sobre su eje y usó el impulso para lanzarse sobre ella. Atenea no cayó. Se movió con la agilidad de quien ha entrenado desde la cuna. Lo apartó con una patada y retrocedió. Elías cayó de espaldas, se levantó jadeando. Sonrió. Ella frunció el ceño. ¿Por qué sonríes? Porque creí que me romperías en el primer golpe, dijo él. Pero sigo de pie. La princesa cargó con furia. El combate se volvió más brutal. Golpes, choques, giros. Elías no peleaba como un guerrero entrenado. Peleaba como un hombre que ya no podía retroceder. Cada vez que Atenea lo derribaba, se levantaba más rápido. Cada vez que lo hería, su cuerpo se adaptaba, resistía. Y entonces llegó el momento. Ella se lanzó con la lanza al corazón. Elías giró, atrapó el arma con ambas manos, con un rugido que no parecía humano, la quebró en dos. El silencio fue absoluto. La princesa retrocedió, con los ojos abiertos como si acabara de ver a un dios sangriento despertar. Elías respiraba con dificultad, cubierto de sudor y heridas, pero su cuerpo brillaba débilmente con una luz extraña. «No eres solo humano», murmuró ella. «Eres algo nuevo». Elías se acercó y alzó la mano. «No para golpearla, para dejarla ir. No quiero matarte. Pero si vuelves, no mostraré compasión». Atenea apretó los labios. Luego cayó de rodillas. Los soldados no se movieron. Sabían lo que significaba. El vínculo estaba sellado. El guardián elegido. El nuevo protector aceptado. Por combate. Por voluntad. Sombra salió de entre los árboles. Su forma humana, majestuosa, radiante bajo la luz de las lunas. Caminó hasta Elías y se colocó a su lado. Le tomó la mano. «Lo protegiste», susurró. «Y lo volvería a hacer». Entonces, Sombra lo besó. No como antes. Ahora fue posesivo, salvaje, una afirmación ante el universo. Elías sintió el mundo girar bajo sus pies. Ya no eran presas. Ni fugitivos. Eran dos entidades unidas, alma con alma, carne con fuego. Y cuando la princesa se levantó y abandonó el claro, todos supieron que algo había cambiado en el equilibrio de poder del imperio. La guardiana ya no pertenecía a los antiguos. Ahora pertenecía a él. La noche fue profunda, pero distinta. No había tensión, ni amenaza, ni el peso invisible del miedo respirando en el aire. Por primera vez desde que Elías había puesto un pie en Aurionube, la selva pareció rendirse a la paz. Los sonidos se volvieron suaves. Los árboles se balanceaban con dulzura bajo el brillo de las lunas, y el viento traía aromas florales en lugar de advertencias. Sombra y Elías caminaron juntos hasta la cabaña. Ella sostenía su brazo, no porque él estuviera débil, sino porque deseaba sentirlo cerca. Su cuerpo había sanado con rapidez inhumana. Las heridas del combate se cerraban como si la misma selva las rechazara. Elías la observaba con una mezcla de respeto y asombro. Su forma humana era tan poderosa como su forma salvaje, pero lo que más lo estremecía era lo que se ocultaba bajo su piel, su esencia, su mirada limpia, la forma en que se le quedaba viendo como si ya no existiera el resto del universo. Dentro de la cabaña, encendieron el fuego. No por necesidad, sino por ritual. Sombra se sentó a su lado, en silencio, apoyando la cabeza sobre su hombro. Elías entrelazó sus dedos con los suyos. «¿Qué eres ahora?», preguntó él, con voz baja. Sombra giró el rostro. Sus labios rozaron su cuello con suavidad. «Soy tuya. Y tú eres mío. Nada más importa».
Se quedaron así un largo rato, sin hablar, solo existiendo juntos. Cuando amaneció, las sombras del pasado no volvieron. No hubo señales de más naves, ni ruidos de cazadores, ni presencias escondidas. Sombra salió desnuda al claro, respirando el aire nuevo como si lo reclamara. Su cuerpo brillaba bajo el sol. Elías la siguió, sintiéndose ligero, por fin libre del peso de la incertidumbre. Ella extendió la mano. Él la tomó sin pensar. «Quiero mostrarte algo», dijo. Caminaron durante horas, subiendo entre raíces gigantes, cruzando un río de agua tibia, rodeados de árboles que se abrían a su paso. Finalmente llegaron a una estructura de piedra cubierta por musgo, como el esqueleto de un templo dormido. Allí, en el centro de una cámara circular, Sombra se detuvo. «Aquí nací», dijo. «Aquí fui creada, alimentada por juramentos de guerra. Desde entonces esperaban que yo protegiera a alguien de sangre real». Elías dio un paso más. «¿Y ahora?» Ella lo miró. «Ahora sé que fui creada para encontrarte». No hubo duda. No hubo necesidad de más palabras. En medio de aquellas ruinas antiguas, él la abrazó. Sus cuerpos se buscaron, se encontraron, sin temor ni urgencia. Fue más que deseo. Fue pertenencia. Fue la consagración de algo que había empezado con sangre y terminó con ternura. Cuando regresaron a la cabaña, esa misma tarde, la selva los recibió sin amenaza. Los animales se acercaban sin miedo. Incluso las criaturas más salvajes evitaban el perímetro de su refugio, como si supieran que esa tierra ya no era suya. Pasaron semanas así. Elías reconstruyó parte del generador, lo suficiente para enviar una señal de baja frecuencia. Pero no pidió rescate. No pidió volver. La Federación no respondió. Y él no insistió. Porque había encontrado algo en Aurionube que ningún mundo civilizado podía ofrecerle. Había encontrado un alma gemela encerrada en escamas. Una compañera forjada en el fuego y la oscuridad, que lo eligió cuando nadie más lo haría. Cada noche dormían abrazados. Cada mañana salían juntos a cazar, reír, explorar. Sombra le enseñó a sentir la selva como si fuera parte de su cuerpo. Elías le enseñó a cocinar pan con fuego lento. Aprendieron uno del otro como si el tiempo fuera infinito. Y el tiempo, allí, parecía serlo. Un día, ella apoyó la mano sobre su vientre, con los ojos cerrados. Sonrió. Lo miró. Y sin decir nada, él lo entendió. La historia continuaba. Y lo haría con vida nueva, en tierra salvaje, protegida por el humano que rompió las reglas y la criatura que eligió amar por voluntad propia. Así terminó la guerra. Así empezó la leyenda. Así nació el guardián de la guardiana.